Hola a todos y a todas, le damos la bienvenida a una nueva emisión de las entrevistas de la agencia Pacu Rondo que transmitimos por nuestras redes sociales de lunes a viernes a las 19 horas, pero después nos pueden encontrar sea en YouTube, en Twitter, en Facebook. En el día de hoy invitamos al economista Federico Pastrana. Federico es investigador de la Fundación Fundar y también es director de Centro y Periferia. Y lo llamamos en esta primera semana del nuevo gobierno para que Federico pudiera compartir con nosotros cuáles son las expectativas a futuro después de los anuncios. Así que, Federico, primero agradecerte haber aceptado la invitación y después de los anuncios del nuevo presidente y el nuevo ministro de Economía, ¿la sociedad argentina tiene que esperar qué? Y la verdad que es un contexto bastante particular. Bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Como siempre, me gusta, una de las cosas que más me gusta hacer de la profesión que ejerzo es poder debatir ideas y también transmitir reflexiones, ¿no? Sobre lo que va pasando. Yo soy macroeconomista, especialista en precios y salarios, y la verdad que una de las cosas que están pasando ahora es que estamos en el marco de una economía que venía complicada, por supuesto, que venía con grandes complicaciones, básicamente relacionadas con un proceso inflacionario que ya venía a lo largo de los años creciendo a un ritmo importante, en el marco de lo que nosotros llamamos un régimen de alta inflación. Es decir, un cambio que había en la forma en que se determinaba la nominalidad de la economía, es decir, el conjunto de precios de la economía, que había derivado en dos consecuencias. Una primera consecuencia es que se establecían pisos cada vez más altos de inflación, es decir, cada vez la inflación iba creciendo, en ningún momento bajaba, ¿sí? Si bajaba solamente por 1 o 2 meses, pero después sucedía un shock, en general relacionado con lo cambiario, que hacía que suba la inflación. Y en segundo lugar, que lo que pasaba es que, claro, en una inflación creciente se autoconvalidaban los mecanismos de propagación de la inflación y que hacían que esos pisos sean cada vez más difíciles de perforar, ¿sí? Esos mecanismos de propagación están relacionados con la indexación y esos mecanismos indexatorios están relacionados con el acortamiento de los contratos, entre ellos los salariales, pero también los contratos en general de la economía, y eso de por sí genera inestabilidad, volatilidad y pérdida de ingresos crecientemente. Entonces, a mí me da la impresión de que lo más importante, si se quiere, o la forma de mirar las primeras políticas del gobierno entrante es en el marco de un proceso inflacionario, ¿sí? En donde, o un régimen económico en donde la inflación es la variable más importante que hay que mirar, ¿sí? La más importante, y que en el marco de ese proceso el gobierno avanza con una agenda de una forma muy disruptiva, ¿sí? Con una política de shock, como puse en un hilo de Twitter, efectivamente con una política de shock, pero que yo entiendo que esa política de shock, por la forma que está diseñada la política antiinflacionaria, tiene altas chances de fracasar. ¿En qué basás esa expectativa de fracaso? ¿Cuáles son las medidas que tomaron que vos decís, mirá, esto es contradictorio con el interés que están intentando alcanzar? Bueno, mira, cuando uno analiza lo que se llaman planes de estabilización, es decir, políticas antiinflacionarias con un conjunto de medidas que tratan de imponerse sobre la dinámica de precios, lo que uno ve, uno puede diferenciarla en dos tipos de planes de estabilización o dos tipos de política antiinflacionaria. Las políticas inflacionarias más ortodoxas son las que tienen como eje el ajuste de la actividad, la recesión como el mecanismo que lleva adelante la desinflación, es decir, la desaceleración de la dinámica de precios. Y hay otro conjunto que no es que no utiliza para nada la política fiscal y monetaria, sí utiliza la política fiscal y monetaria, sí le parece que es importante, pero pone el énfasis en otros instrumentos como la política de ingresos, ¿sí? Entonces uno puede hacer una primera diferencia entre dos tipos de políticas antiinflacionarias en el marco de una inflación importante, ¿no? Estamos hablando de una inflación de 150%. En las experiencias uno puede decir, bueno, están las políticas más ortodoxas, monetaria y fiscal, versus las políticas más heterodoxas o de distinto tipo, que no ponen el peso de la desinflación sobre el nivel de actividad.
¿sí? Y los mecanismos llamados disciplinadores, ¿sí? Pero no por una cuestión de ideológica, sino por una cuestión de explicar cómo funciona el mecanismo, que es que en los planes más ortodoxos o más tradicionales, ¿sí? Así llamados también por el propio gobierno y por la literatura económica, los planes hiperortodoxos o ortodoxos lo que hacen simplemente es establezco anclas monetarias y fiscales. En este caso no hay una ancla monetaria, lo cual hasta puede llegar a ser un problema grande, porque puede llevar a una pérdida más rápida de la presencia del peso de la moneda nacional, lo cual es un tema que no es menor, ¿sí? Es decir, no es un plan que eleva fuertemente la tasa de interés, ¿sí? Sino que... Para quien no sabe, cuando vos te referís a ancla monetaria, ¿sería que establezcan el precio del dólar? No, un ancla, hay distintas anclas. Los planes de estabilización se pueden diferenciar entre los que utilizan ancla monetaria y fiscal, o sea, el peso de la inflación sobre el nivel de actividad, y el resto. Muchos de ellos tienen anclas cambiarias también, ¿sí? De hecho, en los dos tipos de planes hay anclas cambiarias muchas veces. Los heterodoxos usan, o sea, cuando hay alta inflación o cuando hay una inflación muy, muy alta, siempre hay algún tipo de ancla cambiaria, como pusimos en el paper que publicamos con Sebastián Echemendi en el marco de Fundar la semana pasada. Che, la ancla cambiaria está por todas lados. Todos más o menos clavan el tipo de cambio, ¿sí? Cuando tienen que estabilizar, de alguna u otra forma, ¿sí? Ahora, como en los 800 o el crawling de 2% mensual, ¿no? Estamos hablando. Listo. Más o menos, ahora, pero después, ¿qué hacen? No, hay ancla monetaria. ¿Qué significa la ancla monetaria? Absorbo liquidez mediante un aumento muy fuerte de la tasa de interés, tradicionalmente, ¿sí? Un shock monetario, pero en el marco de un aumento fuerte de la tasa de interés y absorción por parte del Banco Central de los pesos. Y el otro es el shock fiscal, es decir, una restricción muy fuerte del gasto público o acompañado de un aumento de impuestos. Entonces, lo que tenemos acá es un ancla, dicho por el propio gobierno, un ancla fiscal muy fuerte, ¿sí? Nuestro mecanismo es un ancla fiscal. ¿Y cuál es la explicación? El problema del déficit fiscal. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay una perspectiva, como explico ahí en uno de los hilos de Twitter, que es, che, esperá, la perspectiva es que el problema es fiscal. Y eso tiene un basamento de hace 45 años, de una literatura que fue avanzando durante mucho tiempo, que es una literatura que, si se quiere, hasta es crítica de Friedman, ¿sí? De Milton Friedman, del original Milton Friedman de los 50, es crítica diciendo, che, no, pará, acá no hay mecanismos y que tarda, que acá hay, ¿cómo puedo explicarlo? No hay una cuestión de la discusión de la política monetaria como la centralidad. Acá, si vos no anclás con un déficit fiscal cero o un fuerte ajuste del gasto fiscal para llevar el déficit a cero, no hay forma de estabilizar. Es decir, hay dominancia fiscal. Si hay dominancia fiscal, que es que el Banco Central va atrás del Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía, el gobierno quiere gastar mucho, ¿sí? Entonces, en general, con una crítica al populismo, ¿sí? El gobierno quiere gastar mucho, entonces el Banco Central tiene que financiarlo y eso es lo que genera inflación porque emite. Vos, si no eliminas el déficit fiscal, jamás vas a poder eliminar la fuente de creación de dinero más importante, que es el déficit fiscal. Entonces, lo que tenés que hacer es un ancla fiscal rápido para salir. Y eso, en esa explicación, es lo que te saca de la hiper, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin moneda no hay hiper. Ahora, claro. Bárbaro. Esa es la explicación y ese es el basamento, si se quiere, teórico que tiene el programa. Y de hecho, Caputo, en la explicación grabada que hizo de 17 minutos, le dedicó como 7 minutos a esta explicación, ¿sí? De cómo es que el déficit fiscal explica los problemas del argentino, la inflación y que teniendo un ancla fiscal fuerte y creíble, que es lo que acá hay grandes dificultades, porque no están muy claros los números que están, no son muy claros, no están ni las leyes, ¿no? Hay millones de cosas que no están claras, con lo cual si no hay claridad no hay credibilidad. O sea, falta mucho para generar credibilidad. Y por lo tanto ahí hay uno de los grandes efectos, como ponía también en el hilo. Che, ojo acá que acá no hay credibilidad y lo que justamente necesita ahí es credibilidad en el marco de un gobierno que piensa que no hay déficit fiscal, ¿no? Entonces, sí, bueno, no hay déficit fiscal,
hay credibilidad de la política monetaria, porque la política monetaria no va a acompañar ese déficit fiscal y el déficit fiscal se va a cortar y por lo tanto voy a poder tener una política monetaria autónoma que va a permitir bajar la inflación. Ese es el argumento de un plan típicamente de ancla fiscal. ¿Cuál es el problema de los planes típicamente de ancla fiscal? Bueno, en general lo que está documentado es que son excesivamente dolorosos socialmente. ¿Por qué? Y porque el ancla fiscal lo que hace, primero, es reducir el gasto público. Y el gasto público en Argentina, más de la mitad, está relacionado con la protección social. Con lo cual, la verdad que no hay mucha forma de ajustar el gasto público sin perjudicar los ingresos reales vinculados a la protección social. Y eso es medio un hecho del programa, ¿sí? Y está ahí. De hecho, la discusión de la fórmula de movilidad jubilatoria es muy grande, una discusión muy larga. Parecía estar vinculado con un poco de eso, ¿no? Che, mirá, hay sacrificios que hay que hacer inicialmente y por lo tanto vas a ajustar lo atado a la movilidad jubilatoria. Y sí. Entonces, hay una parte ahí de decir muy doloroso en términos de distribución porque el gasto fiscal está vinculado. Hay otro quilombo, que es que una parte del gasto fiscal, cuando vos lo tenés que ajustar y encima devaluaste, si vos no ajustás subsidios, o digamos, los subsidios se ajustan, no siguen a la nominalidad de la economía, lo que pasa es que vas a tener un shock de tarifas un shock en el sentido de que va a acelerar la inflación aún más. Con lo cual vas a tener aceleración por el shock cambiario, vas a tener aceleración por el shock tarifario y contracción. ¿Qué va a pasar? Y bueno, en general los planes lo que les pasa es que los ingresos reales de la población en el mercado interno, ¡brum!, tira para abajo. Y decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Este país es abierto, un país a donde el mercado interno pesa mucho? No, pesa mucho. Y por lo tanto va a ser un shock recesivo. No hay mucha vuelta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, para que salir de eso, tiene que el mercado interno reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Bueno, reacciona en tanto la inflación baje, porque la única forma de que crezcan los ingresos es que baje la inflación. ¿Sí? Después de un shock inflacionario sobre todo, y eso es algo que se ve en los últimos 12 años. Si no baja la inflación, no crecen los ingresos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que en algún momento baja la inflación. Ah, buenísimo. ¿Y ahora qué va a pasar con la inflación? Está en 12 mensual. Y tenés un shock del tipo de cambio del 100-120%. ¿Y cuánto van a subir los precios? Y mirá, es difícil que la inflación baje, la inflación mensual baje de 25 puntos. Mensual. ¿Y qué tiene que pasar con los ingresos? Y tienen que crecer 25 puntos para no quedar. Van a crecer 25 puntos, vienen a 12. ¿Qué pasa en general? Y en general lo que pasa es que los precios suben por el ascensor y los salarios y los ingresos por la escalera. Por la escalera, como escribimos en otro artículo con Sebastián y Joan Besato en Fundar, ojo que hay algunos que crecen rápido por la escalera y hay otros que crecen lento por la escalera. Todos crecen por la escalera, todos corren atrás, pero hay algunos que llegan a alcanzar los precios, lento, pero llegan, y hay otros que van tan lentos que no llegan nunca. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van lentos? Los informales, los que no tienen capacidad de defenderse, y muchos que están vinculados a los programas sociales, que no tienen mecanismos automáticos de ajuste, o los que están vinculados a la mobilatoria, que tienen un rezago importante respecto a la inflación pasada, la inflación de hoy. Entonces voy a decir, espera, si yo hoy tengo 25 puntos de inflación y me están ajustando al 12, o al 8, o al 10, estoy perdiendo un montón. Estoy perdiendo un montón muy rápido. Y ese es el tema más importante que hay que terminar de entender, que es, ojo que el ajuste que hay cuando uno devalúa 120% no es el mismo ajuste que sucedería si uno devalúa 75%. No es lo mismo. No es lo mismo la dinámica que se genera. ¿Sí? No es lo mismo la dinámica que se genera. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que si vos le decís a los asalariados, che, bueno, mirá, te meto un shock de precio de 25-30% durante 2 o 3 meses, ¿cómo los asalariados qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí y dicen, no, bueno, está bien? Son 2 o 3 meses. ¿Son 2 o 3 meses de qué? ¿De perder 10 puntos, de estar por debajo de 10 puntos por 3 meses? No, pará, ¿qué es eso? Es demasiado. Si vos le pedís a un asalariado que esté 2 puntos durante 3 meses, por ahí te espera. 1 punto por 3 meses, por ahí te espera. Pero 10, no te espera. ¿Por qué? Porque el nivel de ajuste que pide ese shock es tan grande que tiende a volverse nominalmente inestable por el efecto real que genera. ¿Qué significa esto?
que vos estás pidiendo un nivel de ajuste, un sacrificio tan grande, que en general lo que sucede en democracias es que la sociedad no puede bancarse el nivel de ajuste durante mucho tiempo, porque es muy grande el nivel de ajuste. No es cortito, es grande y es durante un tiempo. ¿En el marco de qué? En el marco de que la recesión no genera el efecto desinflacionario tan rápido. Y ahí está el gran problema. Que si uno creyera que el ajuste fiscal tiene un mecanismo inmediato en los precios, hasta podemos discutir. Pero el problema es que no lo tiene. ¿Y cuál es a dónde se abre el fracaso del programa? El fracaso del programa se abre cuando uno se pone a pensar en cuántos meses baja la inflación respecto a los niveles originales, 12%. ¿Cuánto tarda en bajar la inflación de 12%? Y la verdad, 6 meses, 5. ¿Y a qué nivel de sacrificio? No, grande. Con lo cual vos por ahí terminás en 4, 5, 6 meses con 12% de inflación y con un desempleo que va al doble. A ese punto ¿te vas a dónde? Entonces, cuando vos vas y analizás el éxito o fracaso de un plan antiinflacionario, tenés que preguntarte ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, en el medio de eso aparece lo que nosotros llamamos el periodo de transición, que es lo que se puede leer como lo que está sucediendo, en donde decís, espera, vos hiciste un fuerte acomodamiento de precios relativos, pero para que se acomoden los precios relativos, la nominalidad tiene que mantenerse más o menos acotada. Y puede pasar que la inestabilidad lleve a que esa nominalidad no se mantenga acotada y por lo tanto se lleve a una nueva devaluación y a un descontrol aún más grande. ¿Sí? Fede, y eso hay que dejar de tener en cuenta. Colocaste la cuestión del mercado interno, señalás esta importante devaluación que hubo del dólar. Sabemos que en Argentina hay una desvalorización del peso y automáticamente eso va a precios. Ahora, pensando en la economía argentina, ¿cuáles son esos sectores que van a verse muy afectados en términos de producción, de ventas, por esta devaluación, que vos decís que van a ser los que, porque también plantean liberar las importaciones? Entonces, ¿cuál vos ves que van a ser esos sectores que van a sufrir más y que pronto van a colaborar con ese aumento del desempleo? A ver, Santiago, la crisis es horizontal. No es una crisis macroeconómica. No es una crisis que uno puede vincular a un sector. Cuando estamos en el marco de shocks tan fuertes, la crisis en general se desparrama a todos los sectores. ¿Sí? Ahora, claro, vos me decís, no, bueno, pará. Pero si hay un sector que vive mucho del mercado externo, va a ser mucho menos perjudicado que uno que vive del mercado interno. Sí, claro, efectivamente. Sí, efectivamente. Si el tipo de cambio real, es decir, el nivel de competitividad aumenta mucho porque la devaluación aumenta mucho y entonces al final lograron que controlar la nominalidad y entonces el tipo de cambio real te quedó muy alto y bueno, eso beneficia a los exportadores sin lugar a duda, perjudicando a los importadores, pero salís. ¿Salís por qué? Porque tenés más dólares, porque controlaste la nominalidad y va saliendo. ¿Sí? No parece que es la dinámica que hay. ¿Sí? No parece. Claramente, en cualquier devaluación brusca y sobre todo sin mecanismos de compensación, que es lo más importante que le falta, si se quiere. Acá al programa le faltan 2 cosas, grandes. O 3. Un sendero nominal hacia adelante es lo más grave que tiene. ¿Sí? Lo más grave que tiene es que no hay credibilidad, porque no se pudo construir la continuidad, porque le faltan un montón de cosas, falta explicar. Tienen que explicar muchas cosas que no están claras. Pero básicamente es un programa que dicen, es un programa de estabilización, pero después dicen que es transitorio, que hay muchas medidas transitorias. Los programas de estabilización lo que hacen es permitir prever hacia adelante. Entonces, si vos no me permitís prever hacia adelante, no es un programa de estabilización, es otra cosa. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, esto no es un programa de estabilización. ¿Qué es esto? ¿Es la previa? ¿Un plan de estabilización? ¿Y por qué no me decís que es la previa? ¿La previa qué? Hoy ya apareció, empecé a pasar la palabra dolarización de vuelta. Y decía, bueno, es la previa a la dolarización, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay una fuerte licuación
de los stocks en pesos, entonces los ahorros, entonces la tasa de interés no crece mucho. ¿Para qué? Para permitir una fuerte licuación y que los pesos valgan menos y para efectivamente permitir que los stocks de pesos sean coherentes con los stocks en dólares y vamos a dolarizar, y eso tiene cierta previsibilidad de que baje la inflación en dólares, porque tu nueva moneda es el dólar, y se arma un... No están diciendo eso. Entonces ahí serían contradictorias permanentemente. Y lo que está claro es que no hay horizonte hoy, por lo menos marcado desde la política económica. Segundo punto, muy importante, no hay política de ingresos. Es decir, las paritarias están libres y los principales ingresos de la economía están libres. Hagan lo que quieran. Marcado, ley de la selva. Una cosa es tener paritarias libres en un contexto expansivo y otra cosa es en una recesión muy fuerte, impulsado desde la propia política económica, porque dice necesito generar la recesión, y en el marco de la política que te dice, che, mirá, yo veo las encuestas del 70% de la población quiere ajuste. Hay una cosa de, bueno, es necesaria la recesión. Hay parte transitoria, pero la recesión es necesaria. Entonces hay un ajuste, y para tareas libres en ese contexto de que cada uno puede negociar lo que quiere, en el marco de un ajuste es una cosa medio rara, ¿no? Para ponerle un nombre, un adjetivo tranquilo. El tercer punto, ¿sí? Sendero nominal lo primero, lo segundo política de ingresos, el tercer punto no hay política compensatoria. La política compensatoria es muy chica, ¿sí? Solamente la asignación universal por hijo. Acá faltan cosas, muchas cosas. ¿En qué sentido? En que, bueno, mirá, escúchame, si yo tengo 6 millones de jubilados, tengo 2 millones, 1.4 pensiones no contributivas, toda esa gente, ¿qué va a pasar? Va a tener congelado su ingreso, con una inflación de 30% y va a tener que esperar 3 meses para tener un aumento por la movilidad jubilatoria. ¿De cuánto va a ser el aumento en 3 meses? En el medio, con una inflación de 25 puntos, la caída es una caída que no vimos, no se vio en la democracia argentina. ¿Sí? Después del 2002, o sea, sacando el 2002, son caídas de ingresos de hiperinflacionarias, digamos, para decirlo. Caídas de ingresos muy grandes. Entonces, en general, ¿qué decimos en el trabajo que publicamos la semana pasada? Decimos, bueno, che, esperá, cuando vemos las experiencias, el sostenimiento de este nivel de shock sin política compensatoria, y no es, en general, no está vinculado a democracia. Este nivel de ajuste lo hicieron, en general, gobiernos que coartaron de alguna forma la democracia, como el gobierno de Fujimori, o directamente dictaduras militares como la de Pinochet, en el marco del nivel de ajuste que le piden. Entonces uno dice, bueno, o pasa algo de ese estilo, o hay política compensatoria más amplia, porque solamente atacar a la asignación universal pareciera dejar afuera a 10 millones de personas que terminan, ¿sí? Potenciar trabajo, más jubilaciones y pensiones, más pensiones no contributivas, te da un universo cercano a los 10 millones de personas que no van a tener aumentos relacionados ni con un poco de la inflación. Están muy lejos. Ahí hay un problema que podemos profundizar, porque después tenés los bonos y cómo son los bonos, etcétera. Hoy tenés a la jubilación mínima cobrando el 50% aproximadamente del total de la jubilación mínima en bonos. Con lo que el gobierno no da ningún bono implica una caída nominal muy grande. Con lo cual los bonos es muy difícil que no estén. ¿Hay que esperar? Sí. ¿Por qué? Porque ya en diciembre ya tenés el bono que anunció el gobierno anterior, con lo cual efectivamente estamos hablando de lo que van a cobrar a fines de enero los jubilados. Yo creo que parte de eso seguro se va a acomodar, porque si no implicaría un cambio de régimen en términos más fuertes, o la apuesta a un sostenimiento de algo que no dura meses. Es un nivel de ajuste demasiado profundo para un gobierno democrático. Eso, digamos, de alguna forma pareciera que va para un lado o para el otro. Esa pata, si se quiere, es la más floja y, si se quiere, la más sacrificada en términos sociales. De hecho, cuando me da la impresión de que también ahí hay una cosa de que le falta, que tiene un error de diseño lo que hicieron, y que probablemente de algo van a corregir, sobre todo esto de los bonos de los jubilados, porque no es insostenible bajar nominalmente a la mitad las jubilaciones, no tiene sentido. La jubilación mínima, eso no pareciera que se pueda sostener.
o por lo menos no se puede sostener mucho tiempo, ¿sí? O sea, implica niveles de sacrificio elevados respecto a las experiencias históricas. Fede, una cosa que repetiste es la falta de credibilidad en función de toda esta falta de un programa de previsión, de perspectiva, de cuál es la meta y a dónde. Sabés, estudiás, conocés, das clases también en relación a lo que es lo monetario y lo financiero. Y uno sabe que el riesgo y esa inestabilidad también hay quien tira provecho de eso, de, bueno, mirá, ¿cuánto te voy a prestar? No sé a dónde vas a ir. ¿Qué ves que el mercado financiero, cómo el mercado financiero está respondiendo? Vos viste que respondió esta semana a esta falta de credibilidad y confianza que el gobierno transmite. A ver, vamos a separar las cosas. O déjame ordenar un poquito eso. La credibilidad es un concepto dinámico. Por ejemplo, hay algunos que creen que la credibilidad está atada solamente a la autonomía del Banco Central. Entonces, sí, bueno, eso no es creíble porque son dos señores de una misma consultora, uno es presidente del Banco Central, el otro ministro de Economía. Bueno, dale, che. Eso es muy autárquico, no es la cosa. Bien. Hay otros que creen que está relacionada al nivel de conservadurismo del Banco Central. Más conservador, más creíble. ¿Por qué? Pues se la banca. Pues duro. Banco Central. Mirá, pudo hacer. No es duro desde lo monetario en este programa, todavía, en el marco de este proceso que está más vinculado a la licuación de los pesos, ¿no? Porque la tasa de interés se baja, pero en términos de la política general, vos decís, bueno, la política es bien ortodoxa, es bien conservadora. Bueno, está. Ahora, lo que está claro, y eso es súper importante de marcar, es que cuando uno analiza programas antiinflacionarios, en esa discusión que decía al principio entre los ortodoxos y los heterodoxos, hay algo que pesa mucho en los programas con políticas de ingreso, o en la discusión de los programas con políticas de ingreso, y más en los programas que tienen no solamente políticas de ingreso, sino políticas de ingresos consensuadas, ¿sí? Como Israel, 1985, en donde el nivel de sacrificio que se le pide a los actores es mucho menor que en el nivel que se le pide a los ortodoxos, ¿sí? Que se les impone. Entonces, en Israel, claro, los tipos acordaron una política de rebaja de la variación nominal. ¿Para qué? Para no tener el sacrificio real. ¿Sí? Porque el programa ortodoxo pide mucho sacrificio real, impone un sacrificio real muy grande. En cambio, el programa con política de ingresos impone un sacrificio real muchísimo menor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa antiinflacionario? Bueno, mirá, en los programas ortodoxos es bajar rápido la inflación generando una recesión. En los programas heterodoxos es bajar rápidamente la inflación generando una caída de la nominalidad controlada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa controlada? Significa que lo que yo voy a tratar de hacer es de establecer senderos nominales para las principales variables. En los acordados se hace con los actores sociales, en los unilaterales se hace directamente, diciendo, mira, yo voy a poner el tipo de cambio al 12 y voy a poner la política salarial al 12 y vamos a ir todos al 12 y devalué 50, 75. Vamos. Yo garantizo que en 6 meses va a estar al 10. Vamos. No hay ninguna modificación ni de esto por 6 meses. ¿Vamos o no? Y por ahí los tipos dicen sí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta todos de que están al borde de la hiper y que si siguen así, se va a la hiper. Entonces eso es lo que suele pasar en los programas heterodoxos, en donde decís, bueno, yo prefiero darle una chance a una política que contiene nominalmente este despelote, porque si no contiene, nos vamos. Y si nos vamos, los que más pierden son los asalariados. Entonces se da una cosa medio contradictoria, que es, che, espera, ¿con menos nominalidad voy a ganar más? ¿O voy a perder menos? Sí, claro. Con menos nominalidad perdés menos siendo asalariado. Pero todos creen en baja inflación, y es cierto que cuando vos negociás más nominalidad, ganas más en baja inflación, pero en alta inflación no. Si vos negociás más, podés perder más. ¿Por qué? Porque es tan grande la nominalidad, tan alto la inflación,
y los salarios, que los salarios nunca llegan y siempre pierden, sobre todo cuando hay saltos. En los saltos violentos se ve con más claridad, ¿sí? Con más claridad. Y no hablamos de los rezagos indexatorios. ¿Qué significa? Que si yo negocio más tarde, por más que tenga el mismo nivel, como cobré 3 meses después, fui. La plata vale 3 meses, la plata vale, se come la inflación de esos 2 meses y puede ser 60%, como dice JP Morgan. Chao, nos vemos. Cobraste una plata que vale 50% de lo que valía, porque hubo una inflación de 60, fuiste. Es un problema. ¿Sí? Esa, si se quiere, es una de las discusiones más interesantes en términos de la elección de la política macroeconómica en el marco de atacar un problema muy grande que es la alta inflación. ¿Sí? Perdón si me fui un poquito de tema. Pero... No, lo que si te voy a pedir para que quien está viendo es un asalariado o una asalariada y pudo no haber entendido qué es esto de la valoración nominal, si se lo podrías explicar en su cotidiano, en su bolsillo, para que le quede más claro qué es lo que puede llegar a tener por delante. Te pido que me ayudes. Si yo te digo a vos que el salario va a aumentar 15% en diciembre, ¿te parece mucho o poco? ¿Cuál es la inflación? No. Tenemos que negociar ahora, no sabemos cuál es la inflación. Hoy tenés que negociar. 15% poco. Para diciembre, ¿es mucho o poco? Poco. Muy bien. Si yo te digo que en vez de 15 va a ser 25, ¿te parece mucho o poco? ¿Cuándo la cobro? No, la cobras en el principio de enero. Y puede estar bien. Bien. Si yo te digo que en 3 meses te voy a dar 25%, ¿te parece mucho o poco? No, ahí me mataste. Pero tenés que decir ahora. Sí, claro, en enero, pongamos, en un mes, si yo te doy 25, ¿es mucho o poco? No sabes. En 3 meses no sabes. Si yo te preguntaba hace un año, si te daba 10%, ¿era mucho o poco? Mucho. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasó en este año? La mayoría perdió. Se quedaron algunos puntos. Los que pudieron indexar cortito, es decir, negociar todos los meses, en general salieron hechos, o sea, salieron igual, empatados. Si vos seguís muy cerquita de la inflación, salís empatado. Pero cuando la inflación es alta, y se va arriba de 20, 30, esos niveles, por el rezago del cobro de un mes y medio, ya sonaste. ¿Por qué? Porque si vos hoy tenés que cerrar un número, probablemente cierres 20. Pero vos lo cobrás en este caso, con suerte, 1 de enero, pero en realidad debería cerrar 12, porque la inflación última que hubo es 12. Entonces vas a atarte a la inflación última. Y si te atas al 12 y la inflación en este mes termina siendo 22, estás 10 puntos abajo. Y hoy las paritarias están en ese nivel. ¿Sí? Ayer recién bancario cierra al 19. Y viene cerrando como cierra y después ajusta la diferencia. Pero claro, el ajuste de diferencia lo cobras después, con lo cual también terminas perdiendo. Pero obviamente perdés menos si vos te adelantás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos tenés shocks, es decir, cambios muy fuertes, lo que pasa es que tratás de adelantarte cuando antes mirabas para atrás. Y lo que tratás de hacer es acortar para seguir más de cerca, porque vos no sabés. Porque yo te acabo de preguntar qué pasa en 3 meses y vos no sabés. Y en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Colombia, en casi todos los lugares del mundo, te pregunto qué pasa en 3 meses y me decís con claridad que más o menos va a estar acá. Con claridad, todo el mundo. ¿Qué significa esto? Si vos no me podés prever ni 3 meses, significa que no podés prever a 1 año, significa 3 años no podés prever nada. Estás en el marco de una crisis macroeconómica de la hostia. Eso es lo que está pasando. Y en el medio, el gobierno va a salir a pedir deuda, y volviendo al otro. Y al que le pida, el otro también le va a decir, ¿y vos me vas a pagar con qué? Si de acá 3 meses... Digo, eso también nos va a impactar en lo caro que le va a salir al gobierno tomar esa deuda. La deuda es una discusión
en paralelo a todo lo que estamos charlando. En paralelo. Es larga, es otro tema, diría yo. Lo que hace la deuda, en moneda extranjera principalmente, a los planes de estabilización es facilitarle las cosas. De hecho, impone un nivel de sacrificio menor, tener más dólares. ¿Sí? Tener más dólares. ¿Por qué? Y porque si vos te puedes endeudar, tenés que devaluar menos. ¿Sí? Ahora, la elección del nivel de la devaluación en la transición es una elección política. ¿Sí? Pero está claro que si tenés menos dólares, tenés que devaluar menos. Si tenés que devaluar menos, metés menos nominalidad y funciona. Ahora, lo que está pasando hoy es que justamente estaba la idea de que venían dólares, está la idea todo el tiempo, hace años, ¿no? Está la idea de que vienen dólares en cualquier momento, o el puente famoso, esto es un puente a este momento que me va a dar dólares. Y claro, llega el puente, llegan los dólares y el bienestar no llegó. ¿Sí? Tenés la discusión de la pandemia, Ucrania y la sequía y todo lo que vos quieras. Ahora, que esos dólares se consumieron en el régimen de alta inflación, se lo consumió el propio régimen, la propia forma de funcionamiento. Este régimen cambia y lo que hace es acumular muchos dólares. Claro que acumula muchos dólares, porque genera una recesión enorme. Ese es uno de los mecanismos. Pero el otro es que hubo una elección muy fuerte con acortar la brecha muy rápido. ¿Sí? Y eso es muy sacrificado y peligroso, porque claro, al imponer tanta nominalidad de corto, ¿sí? Tanta inflación, tiene altos riesgos hiperinflacionarios. ¿Sí? Ese es el gran problema que tiene. Ahora, ¿la brecha cae? Sí, por supuesto. ¿Por credibilidad? No, porque vos devaluaste mucho, te acercaste mucho al paralelo. Lógico. Y en el medio se hace un ajuste fiscal, los mecanismos que alimentaban a la brecha y bajan. Entonces es obvio. ¿Y vas a acumular dólares? Y sí vas a acumular dólares. Obviamente, si estás en el marco de que continúas con el cepo, obvio que vas a acumular dólares, porque vos devaluás mucho y mantenés varios de los mecanismos del cepo. Bueno, sí, está, obvio. Sí, claro que vas a acumular dólares. De hecho, ese es el principal objetivo. Acumular dólares y generar una recesión que te permita bajar la inflación. Plan ortodoxo típico. ¿Sí? Ahora, eso puede no estabilizar. ¿Sí? Puede no estabilizar. Nosotros podemos terminar con la inflación que tenemos hoy dentro de 6 meses y con una recesión enorme en el medio y con una pobreza y una indigencia que aumentó 50%. Es un problemón. Es un problema. La verdad que no tiene, digamos, ahí es donde yo identifico el fracaso, más que nada. ¿Sí? ¿Puedes terminar con más dólares? Sí, claro. Sí, te vale. Mira, si no termina con menos dólares. No, con más dólares vas a terminar. ¿Sí? Con lo cual, hay una parte de la discusión de la transición que tiene que ver con qué le pedís al programa. Insisto con lo mismo. ¿Qué le pedís al programa? Y yo le pido que me baje la inflación. ¿Sí? Un programa antiinflacionario tiene que bajar la inflación, si no es un fracaso. ¿Sí? Ahí hay un tema. Después uno puede discutir la velocidad de bajar la brecha, la velocidad de desarmar el control de cambios, qué parte del control de cambios tiene que continuar y cómo. Es una discusión. Claro, ahora bajar la brecha unificando muy rápido implica un nivel de sacrificio que tiene todas las complejidades que decíamos antes. ¿Sí? Y encima, si ponemos un ancla cambiaria y decimos que esto es un plan de estabilización, ya estamos en un terreno escabroso, ¿no? Federico, ¿en cuánto tiempo? Bueno, lo del tiempo igual es todo, no sé, con esta gente no se puede predecir mucho. Pero el propio presidente electo reconoció que se venía un parate, que la gente iba a tener menos plata, que iba a parar la producción. Hasta el desempleo, ¿cómo lo prevés para este año? Y lo que estoy tratando de transmitir, cuando un plan de estabilización fracasa, viene otro plan. No es que, listo, bárbaro. No, vuelve la inestabilidad. Vuelve la inestabilidad. Y en general hay pérdida de credibilidad, con lo cual hay problemas políticos. ¿Sí? Se suscitan problemas políticos. ¿Sí? Yo insisto, ¿no? Estamos el día viernes, estas son las medidas, analizamos el programa en términos de lo que se transmitió. Con esto está pasando esto que estoy contando. ¿Sí?
El programa es excesivamente sacrificado en términos sociales, genera eso, una presión política y social muy fuerte, impone sobre el programa, ¿no? La desinflación en el marco de una recesión muy fuerte. Eso necesariamente va a aumentar el desempleo, está dicho también. Eso no es un problema. Lo que yo digo es que eso dura mucho. ¿Sí? Es excesivamente largo, excesivamente sacrificado. El hecho de que sea sacrificado no es que un día, como le explicaba a otra persona, no es que un día, de repente, claro, te afanaron un tercio de tu sueldo y al mes siguiente ya tenés todo tu sueldo de vuelta. No, es como que te cae 30% de tu sueldo y después no se recupera nunca. Y decís, espera, yo no puedo vivir con 30 menos de mi sueldo. En un mes por ahí lo cubro, pero no puedo sostener. El plan de estabilización necesita sostener. Eso es el plan, sostener, dar horizonte, mirar para adelante. ¿Qué es esto? Tiene que sostener. Entonces, si vos me decís que el plan genera transitoriamente esto y esto, y después recupera, bárbaro. Bueno, contame cómo recupera, porque yo no la veo. Yo te estoy diciendo, che, mirá, esto recesiona mucho, genera mucho sacrificio, y la inflación no baja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que hacer otra cosa después. ¿Qué es eso después? ¿Cómo sería? A ver cómo funciona. Esa es la discusión que seguramente vamos a tener dentro de un par de meses. Federico, agradecerte muchísimo tu participación, tu claridad. ¿Hay algún punto que no hayamos tocado y que te parece que es interesante o algún conocimiento que te parece que sea buenísimo socializar con quien nos están viendo para que puedan resguardarse o algún tipo de protección que puedan hacer para padecer lo menos posible en términos de costos? No, a mí me parece que estamos en un momento muy complicado y que hay que tratar de generar los mecanismos de protección frente a la inflación los mejores posibles. Y eso, bueno, tiene que ver con, en los casos de que la gente tenga ahorros, de proteger sus ahorros. Se volvió a escuchar hablar de cuasimonedas en relación al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que el gobernador Axel Kicillof podría tomar una medida de esas? Yo creo que está en el menú de la crisis, ¿no? Ese es un síntoma de crisis, básicamente. Es un síntoma de un problema que puede suscitarse más adelante en el marco de un empeoramiento muy fuerte de las cuentas fiscales, y yo creo que también ahí hay una discusión de la coparticipación, los recursos, la necesidad de ser política social, etcétera, que claramente está afectando y está en parte detrás de esas declaraciones o de estudiar la posibilidad de tener moneda propia, ¿no? O cuasi moneda propia. Perfecto. Federico, agradecerte muchísimo, agradecerles a quienes nos acompañaron en esta nueva emisión de Agencia Paco Urondo, de las entrevistas del 2023, y sepan que las van a poder ver en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias por la invitación.